Telma, bienvenida a mi casa, un honor recibirte. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a vos. Para mí es un honor estar en tu programa. Ya te conozco como colega. Pasan tantas cosas que uno quiere hacer un programa más atemporal, vigente, y se nos puede venir una tercera guerra mundial. Qué mundo loco, ¿no? Sí, se han acelerado mucho los tiempos, ¿no? Después de la pandemia, a nivel internacional, el último año con el triunfo de Donald Trump, se ha acelerado de una manera impresionante todo y hay que estar muy atento, muy alerta y tratar de leer correctamente lo que está sucediendo. Y desde el derecho internacional, ¿qué implica que un presidente actúe como que no existe el derecho internacional? Es parte de la crisis que estamos atravesando. La situación a nivel internacional es marcada por la declinación de los Estados Unidos, una potencia. Ha compartido la hegemonía durante casi todo el siglo XX, por lo menos la mitad del siglo XX. Después, con la caída de la Unión Soviética, se convierte en la única potencia mundial. Y ahora ve su decadencia en los intentos por que eso no suceda. En esos intentos por que esto no suceda, lo que se hace es desconocer las reglas internacionales. Como diríamos popularmente, embarrar la cancha. Para no tener que admitir la derrota o la declinación, lo que se hace es no reconocer las reglas del juego. Y entre esas reglas del juego está, desde ya, Naciones Unidas, los acuerdos internacionales históricos, o por lo menos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la adopción de medidas arbitrarias y a los 3 días decir que esas medidas arbitrarias no corren, tratar de confundir, de manipular como para desorientar la situación internacional que está sucediendo. ¿Estamos ante una violación clásica de la soberanía o ante una nueva forma de intervención? En el caso de Tierra del Fuego, ambas cosas. Una violación a la soberanía, porque cualquier decisión que se tome tiene que pasar por el Congreso. Esto es por parte de nuestro presidente, viola las reglas de la Constitución argentina. Cualquier decisión que se tome de presencia extranjera, de concesión con respecto a otro país, tiene que pasar por el Congreso. Esto no está sucediendo. O sea, por un lado hay un quiebre de la soberanía y por el otro hay una injerencia de lo que significa nuestro territorio y nuestros bienes nacionales. ¿Y en el caso de Venezuela? Bueno, también cumple con muchísima más violencia, más o menos tiene las mismas características. Por un lado, una violación de la soberanía, está re claro, es una injerencia a nivel bélico, es un paso mucho más grave todavía que el de Ushuaia. El de Ushuaia es una injerencia gradual donde el ejército norteamericano se está ocupando una base nacional. En el caso de Venezuela hay, por un lado, la situación de guerra sin declarar, una guerra no declarada, pero con todas las características de una guerra, y además de una guerra no declarada, una guerra sin motivos, sin que haya realmente una situación que amerite lo que hizo dentro de las reglas internacionales. Fuera de las reglas, en la ilegalidad todo es posible, y eso es lo que está pasando. En la ilegalidad, lo que hace este hombre es invadir, usar armas nuevas. Venezuela es un laboratorio para Estados Unidos y una apropiación o un saqueo de los bienes que tiene Venezuela, como por ejemplo el petróleo. Sin cambiar el régimen para que no haya una guerra civil, para que todo funcione. Y Delcy habló de una amnistía, un proceso para poder tratar de generar paz en el territorio. Sí, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, la sucesora después de que se secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa, está tratando de manejar de manera lo más legal y diplomática posible una situación complejísima, porque pensemos que Venezuela, nosotros, toda América del Sur, toda América Latina, desde México para abajo, somos países de paz, no tenemos armas nucleares. Ante una embestida de una potencia nuclear al nivel de Estados Unidos, nosotros estamos desarmados. Lo que hace Delcy Rodríguez es intentar, desde el lugar de la diplomacia y la paz, lidiar con una potencia totalmente desbocada, con un presidente que es capaz de cualquier cosa. Hay que admitir eso y pensar eso. ¿A qué se enfrenta Venezuela? ¿A qué se enfrenta el gobierno? Y sobre eso maniobrar. Hablamos de una escalada cinética. ¿De qué se trata? ¿Qué cambia cuando una presión deja de ser económica y pasa a ser militar? Estamos ante una situación novedosa en la historia. No es la primera vez que Estados Unidos obviamente invade ilegalmente un país, ni es la primera vez que intenta un cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Eso desde ya. La diferencia es que ahora se hace a cielo abierto. Se hace sin ningún disimulo diciendo, sí, estoy haciendo esto, estoy bombardeando. Dijo que había cárteles de droga, después dice, no hay cárteles de droga, pero yo...
Claro, yo lo hago igual porque soy el campeón del mundo. Entonces, esta es la novedad. Al mismo tiempo, es una novedad que preocupa muchísimo a China, que preocupa muchísimo a Rusia, que preocupa muchísimo a los países de los BRICS, a Brasil como gran potencia regional. Es una obscenidad, un descaro, una forma de emprender las políticas que quiere de una manera prepotente, que es preocupante. Por ahora no hay forma de parar eso. Por ahora no. Y se da en un momento donde escala el caso de Epstein con toda la gente que arrastra alrededor. ¿Tiene esa lista o no necesariamente? El caso Epstein es súper interesante, pero es todo un tema aparte, es todo un mundo, porque por un lado involucra a todo el poder. Hay demócratas como los Clinton, hay republicanos como el caso de Donald Trump, incluso pareciera que Biden también, incluye científicos, tecnología como el caso de Elon Musk. Por otro lado, hay toda una situación internacional que incluye esto. Esto a nivel de Estados Unidos y de los distintos estratos que están involucrados con esta perversidad. Pero además tenemos que saber, recordar que Jeffrey Epstein, como su compañera que ahora está presa, Maxwell, eran agentes de la Mossad y son gente vinculada con la City de Londres, con la City de Estados Unidos, con los Rothschild. Esto es mucho más que simplemente demócratas y republicanos, es el mundo financiero, es una lucha intestina donde se están sacando trapitos al sol para ver quién triunfa. Por eso el caso Epstein es un mundo aparte. De hecho, con el caso Epstein, una de las cosas que más ha salido a la luz es la influencia del lobby militar, del lobby israelí, del lobby del Departamento de Defensa en la Casa Blanca. Es realmente una bomba que va a tener, si se llega a descubrir todo, muchas implicancias. Qué difícil creer que va a haber justicia. A veces ha pasado, la mayoría de las veces no, y efectivamente yo una de las cosas que estoy viendo es que la cantidad de información a borbotores, en cantidad, imposible de verificar, están saliendo testigos que no sabes si son fake o si son verdaderos. Me parece que uno de los objetivos de los que no quieren que nos enteremos es saturar de información, no se sabe qué es verdad, qué es mentira, entonces en esa confusión la gente común, nosotros, los que incluso investigamos, terminamos por no creer nada, porque al no poder diferenciar ya de la verdad de la mentira, lo que te genera es una gran impotencia y una gran decepción. En cualquier ámbito, la verdad no importa. Importa, pero no se sabe dónde está. Es eso, ¿no? La manipulación y la confusión. Escuchamos hablar al presidente, decir que no hay inflación. Es parte de sus estrategias, ¿no? Parte de confundir, parte de mentir, ahora de una manera mucho más torpe, ¿no? Ineficaz, me parece a mí, y busca eso. Pasar el sable corvo de San Martín de un museo a un regimiento. Entonces esto es para llamar la atención, para desviar las noticias importantes, para distraer. Lamentablemente muchos colegas, muchos periodistas se prenden en eso y están horas y horas con el sable corvo. Yo no digo que no sea importante, pero en lugar de ir al nudo, al centro de la cuestión, ¿no? Así que pasamos de la impunidad de los grandes centros de poder a las guerras híbridas. ¿Se van a terminar finalmente las guerras híbridas? La historia de la humanidad nos indica que no, porque las guerras híbridas, las guerras normales, de trinchera o de bombardeos como veíamos antes, nunca han terminado en la historia de la humanidad. O sea que no, yo no tengo esperanza de una paz eterna, lamentablemente. Pero sí, lo que puede haber es el surgimiento de sistemas mucho más justos, de sistemas mucho más equitativos, que implican una lucha fuerte. En esta lucha un poco clásica entre el bien y el mal, yo apuesto por el triunfo del bien, por supuesto. Cuando hablamos de guerra híbrida, ¿qué combinación de sanciones existen? ¿De qué se trata? ¿Económicas, mediáticas? ¿De qué tipo? Sí, justamente por eso son híbridas, ¿no? Porque son todas a veces simultáneas, a veces sucesivas. Lo estuvimos viendo prácticamente en las primeras décadas del siglo XX en América Latina, cuando estaban los gobiernos nacionales y populares que ayudaban enormemente y gobernaban para sus pueblos, veíamos ya esto, ¿no? Aparece el lawfare, que es una manera de guerra híbrida. Aparece la manipulación mediática, que es otra forma de guerra híbrida. Los golpes al estilo más tradicional, si querés, como el de Honduras, y otros tipos de golpes como el contra Dilma Rousseff, que no era un golpe tradicional. Es decir, aparecen distintas formas para seguir queriendo producir lo mismo. No importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que caza ratones, como dicen los chinos. ¿Qué ves respecto de este avance de China y su
subdesarrollo, los BRICS, nos quedamos afuera, pasamos a ser los primeros para los norteamericanos, los primeros de qué. Esto es realmente parte del desastre nacional que estamos atravesando. Espero que un próximo gobierno, que no sea el de Javier Milei, se replantee la incorporación a los BRICS en un momento de puja por distintos sistemas. Es la segunda vez que la Argentina se alinea con el perdedor, con la potencia declinante. Pasó con el acuerdo Roca-Russellman, donde Argentina lo que hizo fue plegarse al Reino Unido, que era la potencia hegemónica en decadencia, la británica, y ahora está pasando nuevamente. Hay otro mundo en Oriente, que acá en Occidente no lo vemos, hay otro mundo, otras perspectivas, otras cooperaciones, otras perspectivas de paz. Incluso fíjate vos que tanto China como los BRICS, China y Rusia, en asociaciones estratégicas se propusieron 100 años de paz. Imagínate la diferencia de esta potencia declinante que es Estados Unidos, que lo único que piensa es guerra más guerra y más guerra y destrucción. No quiero hacer especulaciones, pero uno dice, bueno, si tenemos un gobierno nacional, popular, que defiende a nuestra patria, ¿nos va a pasar como en Venezuela? Pero eso es imposible saberlo. Tampoco sabemos qué va a pasar con Estados Unidos. No se puede especular con lo que va a pasar de acá a 2 o 3 meses. ¿Por qué? Fíjate la embestida de Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Uno dice, bueno, puede pasar en Cuba lo que pasó en Venezuela, pero fíjate, sale Rusia muy duramente a decir, yo sigo siendo un país aliado de Cuba, voy a seguir mandando petróleo a Cuba, con Cuba no se metan. Sale China y le dice a Donald Trump, con Cuba no se metan. De repente aparecen 2 grandes potencias que le están tratando de poner un límite. No sabemos qué va a pasar. Por ahí el loco de Trump hace una embestida, pero muy probablemente no. Entonces, ese juego de límites, de hasta dónde llego, hasta dónde no lo sabemos. Yo creo que este año es muy importante en este sentido. Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, que son elecciones legislativas. En mi opinión, va a perder por lo menos una de las cámaras, la representante o la de diputados. Si no pierde las 2, ahora tiene mayoría. Perdió en Texas. Exactamente. Entonces, es un año donde hay un mundial de fútbol, que ya hay un montón de gente. Leí una información que no la pude verificar, pero que había más de 20.000 cancelaciones de hoteles y devoluciones de entradas. Es decir, hay un movimiento que dice boicoteemos el mundial de fútbol. Basta de circo. Estados Unidos está peleado con Canadá, Estados Unidos está peleado con México. Hay muchos escenarios todavía que no sabemos qué va a pasar. Claro, hay muchos escenarios que no sabemos qué va a pasar. Entonces es difícil decir si Argentina se alinea y se mete en los BRICS, va a pasar con Venezuela. No se puede decir, es muy pronto. No me dejó de sorprender cuando hablaba con Atilio Borón, es cómo cambian las reglas de pago, cómo en Medio Oriente pueden cobrar en yuanes el petróleo y ya no en el dólar estadounidense. Esa es una de las políticas que se ha avanzado, que ha cambiado, algo inesperado para nosotros. Era difícil de prever que a partir de la guerra en Ucrania, justamente lo que hace Rusia es empezar a mirar más a Oriente, a vender más petróleo y gas a ir a India, comerciar más con Rusia y comerciar en monedas nacionales, salteándose al dólar. Esto era algo difícil de prever y está sucediendo. A medida que avance esto, la desdolarización avanzará y esto es una situación muy crítica para Estados Unidos. Porque los argentinos siempre ahorramos en dólares. Para todo el mundo, no solo para los argentinos. Es un cambio de sistema, o sea, es un cambio profundo. No sé si va a pasar, pero podría pasar. Cuando hablo de la desdolarización, es algo mucho más sistémico y más global. Es como un terremoto. Nos va a afectar. Seguro, a todo el mundo lo va a afectar porque es un cambio en la forma del comercio, es en la forma de intercambio, es un cambio de los valores. Y no sabemos cuándo va a pasar. Los dados están en el aire. Es terrible. Y en algún momento van a caer y vamos a ver cuál es el resultado. Gracias, sé que te estás volviendo, me has dedicado este valioso tiempo que lo necesitas también para estar en la ruta. Muchas gracias por estar con nosotros, muy feliz de recibirte. No, por favor, muchas gracias a vos y nuevamente agradecida, me gusta mucho tu programa, así que cuando quieras, a la orden.